Un privilegio cada día despertar y venir a la presencia, amén. Es un privilegio que nosotros en otros tiempos no teníamos. El amor del Cordero fue tan grande y tan especial que a veces nosotros no podemos lograr mirar la dimensión de su amor. Hay un versículo en el libro de Juan que dice: y yo rogaré al Padre para que os mande un consolador. El Cordero Santo sabía que sin ayuda, sin un guía, no lo íbamos a hacer. Usted y yo sin un guía no la iba a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo sin Dios es un caos. Usted y yo sin Dios éramos un caos. El Espíritu Santo tiene tantas cualidades y una de ellas es que el Espíritu Santo es un guía. El Espíritu Santo es un guía. Y me gustaría que me pongan en la pantalla el libro de Efesios 2, 1 y 2. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiente, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo, antes de llegar a esta casa, usted y yo, antes de conocer al Señor, éramos guiados, pero no por el Espíritu Santo. Usted y yo éramos guiados por demonios y por un montón de cosas malas. Usted y yo éramos guiados por Satanás. ¿Pero por qué, líder? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque cuando a usted se le antojaba algo, cuando a usted se le antojaba una cerveza, el demonio de alcoholismo lo guiaba a las cantinas, lo guiaba a las marquetas, lo guiaba a las tiendas, lo guiaba a esos lugares para comprar esas cosas. Los miro muy serios. Amén. Los exborrachos hubieran dicho: eso es cierto. ¿Por qué? Porque yo era gobernado por un espíritu inmundo de alcoholismo y cada fin de semana, empecé los fines de semana yendo a las tiendas, yendo a esos lugares y terminé haciendo cosas que no debía. No solamente entró en mí un espíritu de alcoholismo, sino después un espíritu de drogadicción y un montón de cosas más. Entonces, usted y yo estábamos guiados, pero no por el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted se drogaba, era guiado por un espíritu de drogadicción, un espíritu de perdición y un espíritu de muerte. ¿Por qué, líder? ¿Por qué dice que era guiado por un espíritu de muerte? ¿Por qué? Porque cuando usted se sobrepasa de tanta droga, usted tiene una sobredosis, el espíritu de muerte viene y se lo lleva. Tristemente hay mucha gente que así está, ¿sí? Cuando usted era desobediente, era guiado por un espíritu de rebeldía. Éramos guiados conforme a nuestra carne pecaminosa. Es por ello que usted y yo, al venir a esta casa, al venir al Evangelio, al venir a la presencia del Señor, no podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir caminando iguales. Usted y yo, al venir a la casa del Señor, no podemos dejar guiarnos por esos espíritus inmundos para que gobiernen nuestra vida. Amén. Denle un aplauso al Señor. A la edad de 13 años, como les decía, un espíritu generacional de alcoholismo visitó mi vida y a los 13 años empecé a ser guiado por ese espíritu. Tomaba con mis primos, con mis amigos y junto con él, como les decía, vinieron muchos más. Empecé a tomar, empecé a robar, empecé a drogarme, empecé a mirar lo que no debía, a dormir donde no tenía, al punto que me fui de mi casa y hice todo lo que hombre, todo padre, todo sacerdote jamás debería de hacer. ¿Qué es lo que no debería de hacer? Abandonar a su familia. Como les decía, todo hombre, a la edad de 13 años, empecé a hacer muchas cosas. Pero hice lo que todo sacerdote jamás debería de hacer, lo que todo hombre jamás debería de hacer. Y es abandonar a su familia. Pero el Espíritu Santo, que es tan bueno, un día yo no quería venir aquí. Y posiblemente usted no quería venir también aquí. Y el que me diga que quería venir posiblemente es mentiroso, porque hay gente que no quería venir. Entonces, como les decía, estábamos gobernados por otras cosas, ¿sí?
Pero ese era yo antes de que llegara a esta bendita casa. 23 de febrero del 2021, llegué por primera vez aquí y el Espíritu Santo empezó a guiar mi vida. El Espíritu Santo empezó a guiarme en otro camino, pero no solo lo hizo conmigo. El Espíritu Santo también lo está haciendo con usted. Pero el problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta o no percibimos o no sabemos quién es el que nos guía. Usted viene a la iglesia pero no sabe que lo guía el Espíritu Santo a esta casa. Usted piensa que se levanta, hoy voy a la iglesia y nada más. No, el Espíritu Santo es el que lo guía. El Espíritu Santo es el que lo trae. Amén. Pero mire esto, el Señor a mí me llamó más antes, pero como andaba rebelde, porque ya no vine a su presencia. El Señor siguió extendiendo su amor y su misericordia y me esperó y me trajo no de la mejor manera. ¿Por qué? Porque yo llegué a esta casa sin familia. A los que me miran ahora me miran con mi esposa y mis hijos, pero yo llegué a esta casa solo. Bueno, con el Espíritu Santo, que él fue el que me trajo. ¿Sí? Y así muchos llegamos de muchas maneras. ¿Sí? Pero saben, en esta maravillosa casa me ministraron mis padres, me ministraron liberación, sanidad, se restauró mi familia, se restauraron mis hijos. Y hoy, para la gloria del Señor, soy un hijo de esta casa y soy un líder que lucha por dar un buen ejemplo. Romanos 8, 14 y 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Algún hijo de Dios aquí? Ok. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Papito, papito. Usted y yo no éramos hijos de Dios. No les gustó. Usted y yo no éramos hijos de Dios. Nos habían enseñado y nos habían dicho que éramos hijos de Dios, ¿sí? Pero nuestras obras y todo lo que hacíamos nosotros no nos llevaba a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no anda borracho, un hijo de Dios no anda en drogas, un hijo de Dios no anda en la calle, un hijo de Dios no anda en los bailes, un hijo de Dios no anda en la perdición. Miro 2, 3, bravo, pero el Espíritu Santo lo va a cambiar hoy, amén. O sea que a usted y a mí el Espíritu Santo ya nos dio hasta esta casa. Nos trajo para ser hijos de Dios, pero nos trajo también para ser hijos espirituales de esta casa. Los hijos espirituales deberían de haber apoyado eso. El Espíritu Santo te trajo a esta casa no solo para ser hijo de Dios. El Cordero no solo te llama para ser hijo del Padre, sino que también te llama para ser hijo espiritual de esta casa. Para todos aquellos, los que no se les ha revelado la paternidad, quiero decirles que la paternidad es clave. Porque un día dijo mi madre una palabra y a mí me resumba en mi espíritu muchas veces. Dijo mi madre, hay personas aquí que necesitan que se les dirija su bendita vida. Pero al que no le gusta que lo dirijan, no le gusta esa palabra. Tenemos unos padres ejemplares que nos dan un ejemplo, que nos enseñan y que nos guían junto con el Espíritu Santo. Pero es clave, como les digo, recibir esa paternidad. Amén. Así es que ya nos trajo, alguien lo tenía que haber dicho, ya nos trajo, bueno, yo creo que usted no lo trajo el Espíritu Santo. Déjeme decirle que hay personas y hay gente que no los trae el Espíritu Santo. El diablo también trae personas a la iglesia. Ok, entonces ya nos trajo el Espíritu Santo. Eso, ya nos trajo el Espíritu Santo. Pero usted fue traído por Él y esa es una señal de que Él quiere guiar su vida. Solo necesita hacer una cosa muy sencilla. Solamente necesita hacer una cosa muy sencilla. Dele el control de su vida. Deje que Él lo lleve. Deje que Él lo guíe. 2, 3, pero con esos que se dejen guiar, con esos conquistamos todo el estado de Oregón. Solo necesita darle el control. Pero a veces no le damos el control al Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere llevarnos a otros lugares
quiere traernos a la casa, quiere llevarnos al discipulado, quiere llevarnos al Peniel y no queremos. Déjeme decirle que el Espíritu Santo lo va a guiar al Peniel si no quiere ir. Si no quiere ir, el Espíritu Santo lo va a llevar. Que usted no quiera ir es diferente. Porque en ese lugar suceden cosas maravillosas. Todo aquel que ha ido a un Peniel, en ese lugar suceden cosas increíbles. En ese lugar se mueve la gloria. En ese lugar se restauran los hombres. En ese lugar se restauran los jóvenes. En ese lugar se restauran las familias. En ese lugar se restauran los jóvenes. Y los jóvenes son dimensionados para llevar esa gloria de los Penieles a otra persona que conoce. Los Penieles son gloriosos. Miren, hay algo que yo digo y no me canso. Yo a veces, y justamente hace unos días testificaba de esto, y les dije, mi padre en ese Peniel, que yo fui la primera vez, hizo una pregunta. Dijo mi padre, bromeando, porque yo pensé que era cierto, pero no. Dijo mi padre, levante las manos todo aquel que se quiere quedar otros 2 días más. Y yo pensé que mi padre estaba diciendo en serio. Entonces yo levanté mi mano, porque yo no quería salir de ese lugar. Yo tenía miedo de salir de ese lugar. Aquel hombre bravo, enojón, que hacía lo que quería, que iba a los bailes, que iba a las cantinas, que se drogaba, que había abandonado a su familia. En ese lugar quería quedarse encerrado. Ese lugar para mí es algo especial. Esos lugares son tan increíbles, amén. Pero como les decía, pero ¿por qué es tan importante ser dirigido por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, como les decía, es un guía y quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que es tan importante ser dirigidos. Solamente una persona dirigida por el Espíritu Santo puede ser alguien que trascienda nuevos niveles de gloria. Esta casa es una casa de formación. Esta casa es una casa que hace discípulos. Esta casa es una casa que no solamente trae personas a la iglesia, sino que las forma, las discipula y un día las envía. ¿Sí? Entonces, pero una persona o un hijo dirigido por el Espíritu Santo puede entrar a nuevos niveles de gloria. ¿Sí? Yo me recuerdo que cuando yo llegué la primera vez, yo no sabía nada. No conocía nada y el Señor me ha ido dimensionando. Pero una persona dirigida por Dios sabe cuál es la nueva dimensión que el Señor le da. Miren, hay personas que van a la casa de oración y lo ponen a abrir una casa de oración. Y lo toman tan livianamente sin darse cuenta que el Señor los está dimensionando a empezar a caminar en su llamado. El Señor los lleva a empezar a caminar en su propósito. Pero no, es una casa de oración, no. Ese es el campo de entrenamiento, dice mi madre, y eso es cierto. Así es que el día que le pongan a hacer algo para la casa de oración, usted ore, ayune, haga algo, pero no se quede solo. Hable con el Señor y dígale, entiendo, Padre, que me quieres llevar a otro nivel. Entiendo que me quieres dimensionar. Entiendo que me quieres transicionar. Entiendo que me quieres usar un día. Amén. Así es que alguien dirigido por el Espíritu Santo puede discernir la nueva temporada de Dios. Miren, hay momentos cuando Dios te transiciona a una nueva temporada. El problema es que si no oyes la voz del Espíritu, te estancas. Si usted rechaza, y estoy poniendo un ejemplo de casa de oración, y hay muchos. Hay veces que el Señor te dice, haz esto, abre una casa de oración porque te quiere empezar a llevar a luego dirigir una casa, a predicar el evangelio, pero como lo tomó tan livianamente y no se dio cuenta que el Señor lo quería dimensionar, se quedó ahí. Y luego, ¿hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo guíe otra vez al líder o al padre espiritual, lo vuelven a poner. Se quedó un rato ahí. Y en Hechos 8 habla de un hombre llamado Felipe, que no era un pastor, no era un apóstol, era un evangelista que destacó una gran manera, dice la palabra, que fue hacia Samaria, porque Saulo perseguía en ese tiempo a la iglesia en Jerusalén. Pero cuando fue a Samaria, el Espíritu Santo se derramó trayendo confirmación de su prédica.
Y es que una persona dirigida por el Espíritu, cada vez que lleva el Evangelio, le confirma la palabra. Es por ello que cuando usted testifica del Evangelio, cuando usted habla de un testimonio, como que usted dice, yo no sé de dónde salió tanta palabra. Bueno, déjeme decirle que no era usted, era el Espíritu Santo. Cuando usted dice, wow, yo no sé cómo es que oré, yo no sé cómo es que prediqué, yo no sé cómo es que testifiqué, no era usted, era el Espíritu Santo el que estaba atrás de usted, era el Espíritu Santo el que le estaba dando la palabra. Y esa palabra no llega vacía, porque esa palabra toca los corazones de la gente. Amén. Ok, entonces como les decía, traía la confirmación de su palabra. Y la trajo a través de señales, de prodigios, sanidades, algo poderoso y grande que pasó en ese lugar, al punto de que los apóstoles tuvieron que venir a Samaria para ponerle las manos a esa gente. Y dice la palabra que mientras los apóstoles le ponían las manos, la gente se convertía y era transformada. Amén. Pero así estamos llamados nosotros. Como les decía, Felipe no era un apóstol, no era un pastor, era un evangelista. Y yo creo que aquí hay muchos evangelistas. Y yo creo que allá afuera hay muchas almas. Y yo creo que allá afuera hay mucha gente que nos está esperando. Está esperando a que usted lo invite, a que usted lo traiga y a que luego venga padre y madre espiritual y le ponga las manos y esa gente sea transformada. Y esa gente sea cambiada. Y esa gente sea restaurada. Pero como no nos dejamos guiar por el Espíritu, o no le preguntamos al Espíritu a dónde quiere que vayamos, es que nosotros no invitamos. Hubo un silencio, ok, voy a continuar, okay, tranquilos. Entonces, Felipe fue usado por Dios en Samaria para despertar un avivamiento, ¿sí? Pero sin embargo, en pleno avivamiento, el Espíritu Santo lo movió. El Espíritu Santo le dijo, Felipe, tienes que irte de ahí. Felipe pudo quedarse ahí y mirar la gloria que descendía cuando llegaban los apóstoles, pero ya estaban los apóstoles ahí. Felipe fue movido a otro lugar. Él decidió moverse, él decidió escuchar la voz del Espíritu. Y en Hechos 8:26 dice que un ángel le habló a Felipe y le dijo, levántate y vete hacia el sur, el cual era un camino de desierto. Felipe estaba en pleno avivamiento, como les decía. Podría haberse quedado ahí para disfrutar, para ver lo que estaba pasando, pero Felipe decidió seguir, Felipe decidió obedecer, Felipe decidió caminar. ¿Sí? Hay veces que el Señor nos da una transición a nuestra vida, líderes de casa de oración y del sector, todos. Hay veces que el Señor nos da una transición, pero hay veces que tenemos que no quedarnos relajados ahí. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos cosas que hacer, tenemos que estar llamando, tenemos que estar escribiendo, tenemos que hacer otras cosas. Felipe pudo haberse quedado relajado. Los líderes pudieron o pueden quedarse relajados. Pero el problema, como les decía, es que si se quedan relajados y se quedan a descansar, pueden estancarse. Un cristiano no está llamado a estancarse. Un hijo de Dios no está llamado a estancarse. Perdóneme, pero todo aquel que dice, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, no puede quedarse sentado en una silla. Perdóneme, pero todo aquel que dice, yo soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, la mentalidad que debe de tener es de crecer. Pero para crecer a veces cuesta un poco, ¿sí o no? Así es que Felipe pudo quedarse a descansar, y decirle al ángel, mira, estoy cansado, tengo mucho tiempo predicando, tengo mucho tiempo testificando, tengo mucho tiempo orando por la gente, pero no fue así. ¿Sí? Miren, BTR entró en otro nivel. La iglesia ha entrado a otro nivel. ¿Sí? Y hay personas, hay líderes que no se han dado cuenta. Pero líder, ¿por qué dice esto? Bueno, porque se nos hizo una invitación a Charlotte y máximo los líderes y lo tomamos muy ligera y livianamente. No nos damos cuenta de lo que puede pasar en ese lugar. ¿Sí? Fácil y sencillo, porque a veces no le preguntamos al Espíritu Espíritu Santo, ¿tú quieres que vaya? ¿Qué creen que le diría el Espíritu Santo si usted le pregunta que si quiere ir? ¿Qué cree que le diría el Espíritu Santo si usted le pregunta, Espíritu Santo, ¿tú quieres que yo vaya a Charlotte? Mucha gente dice que tiene fe, y yo les creo, ¿ok? Pero dice, hey, no tengo dinero para ir a un boleto.
No tengo dinero para comprar un boleto. Tranquilo. Dice que tiene fe, pero no la pone en práctica. Porque yo, si yo estuviera en su lugar, yo le diría: Padre, Espíritu Santo, tú sabes que yo quiero ir. Tú sabes que mi anhelo es que yo quiero ir. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a ayudar. ¿Por qué? Porque yo confío en ti, porque mi fe está en ti. Pero como no se da cuenta, nos quedamos. ¿Sí? Miren, yo no tenía pasaporte, mi pasaporte estaba vencido. Y dijo mi padre: todo aquel que no compra su boleto, se queda. Ustedes saben, los que se han sacado su matrícula, que a veces es un poco duro sacar las matrículas antes de tiempo, ¿sí? Bueno, yo no sé cómo se dio, pero hice mi cita el jueves y me la dieron el viernes. Y no fui el viernes, porque se me olvidó. Yo pensaba que mi cita era el sábado. Y el viernes y el sábado, yo llegué al consulado con mi esposa, porque ella tenía su cita ese día. Y yo llegué y: ¿usted qué hace aquí? Tengo una cita. Aquí no está su nombre. No, sí, aquí está mi nombre, pues y aquí está mi cita. Saco mi teléfono y era el viernes. Pero como yo tengo fe, le dije: Señor, yo no sé qué vas a hacer. Perdóname porque se me olvidó. Y tú sabes que mi intención fue que se me olvidó, no es que no quise venir. Por un lado, quería el diablo meterme temor de que no me iban a dar ese pasaporte. Y ya mi pensamiento ya estaba: no voy a ir a Charlotte. ¿Será que voy a agarrar ese carro y voy a manejar esos 2 días hasta allá? Y yo dije esto: si mi padre me dice manéjale, yo me iba a ir. Si mi padre me hubiera dicho tienes que ir, yo iba a agarrar ese carro. Yo no sé cómo lo iba a hacer, pero yo iba a ir. ¿Pero por qué? Porque yo entendí desde el momento que mi padre dijo tenemos que ir a Charlotte, o quién quiere ir a Charlotte, yo entendí que ahí hay algo para mí. En mi mente y en mi espíritu sabe que ahí hay una palabra que me puede cambiar, que me puede dimensionar, que me puede transicionar, que me puede transformar la vida. ¿Sí? Como les decía, a veces no hacemos ciertas cosas porque no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo, si usted va y le pregunta, le va a decir todo lo contrario de lo que usted quiere. Ok, no le gustó. Bueno, no pasa nada. Y me dieron mi pasaporte el día sábado, para la gloria del Señor. Vení mi pasaporte y le mandé una foto. Ya estoy listo yo para irme a Charlotte. En 2 días. Pero uno tiene que creer. Amén. Entonces, como les decía, a veces no nos damos cuenta. Miren, tenemos 2 servicios los domingos y le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? No se alegra. Tenemos 2 servicios el domingo y damos gloria a Dios por ello, porque en esos 2 servicios los hijos van a ser transicionados. Amén. Pero ¿cuántos dicen tenemos que llevar a gente para que sea transformada igual que yo? Tenemos 2 servicios y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es uno mirarse muy ego aquí. Pero ¿quién dice yo tengo que llevar gente para que sea transformada ahí en ese lugar? ¿Sí? Para que se llene. Se necesitan servidores. Me voy a poner a orar para que el Espíritu Santo los traiga como me trajo a mí. Cuando usted ora y le pregunta algo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo va a decir. ¿Ven? Miren, Felipe decidió obedecer, se fue a un camino desierto, no sabemos si llevó agua, no sabemos cuánto tiempo esperó, no sabemos si comió o le lloraban las tripas. El chiste es que Felipe obedeció. Miren, como les decía, la invitación ya está y ya no vamos a ir. Bueno, ni modo, los que no, se van a quedar. Los que no van a ir, ni modo. Hay un pensamiento de que mucho gasto, me van a correr y ya no me van a querer ahí. Y empezamos con argumentos, pensamientos. Y si lo corren, el Señor le va a dar otro trabajo mejor. Y si lo despiden, el Señor no lo va a dejar solo. ¿Cuántos años tiene viviendo sin Dios? ¿Cuántos años vivió sin Dios? Yo viví 30 años sin Dios. Y en esos 30 años no me morí de hambre. En esos 30 años no me dejó solo. Mucho menos lo va a dejar solo ahorita que está en el Evangelio. Mucho menos lo va a abandonar ahorita que está en su casa. Mucho menos lo va a dejar ahora que es hijo de Dios. Pero, entonces, ¿dónde está el problema?
¿Dónde está el detalle? Bueno, el detalle está en que nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu. Miren, a mí el diablo me trató de matar desde que era pequeño. Desde que era pequeño me trató de matar. ¿Sí? Mis abuelos fueron parte de eso. Y un día me recuerdo de eso un poquito, que mi abuelo paterno fue con mi abuelo materno y le dijo, ¿saben qué? Me quiero llevar a mi nieto. Me llevaron con mi abuelo paterno, tenían la tienda más grande del pueblo allá. Y me recuerdo que fue poco el tiempo que yo estuve ahí, pero fueron parte de los días más terribles de mi vida. ¿Por qué? Porque decía mi abuelo paterno que yo no me parecía a mi papá. Y mi hermana sí se parecía a mi papá. O sea, y cuando mi hermana le pedía algo a mi abuelo o a mi abuela, le estiraba la mano y le hacía señas y le pedía galletas o le pedía lo que le pedía y ellos se lo daban. Y mi hermana bien contenta comiendo. Pero este niño que miran aquí, levantaba su mano y le pedía y le decían, tú no te pareces a tu papá. Y era un niño. Y eso, el Señor ha sanado mi corazón de esa parte porque era una de las áreas donde más me costaba. Entonces, a mí no me daban eso. Pero no solo eso, a mí no me daban de comer. No me recuerdo si pasaron 1, 2 o 3 meses que mi abuelo paterno no me miraba ni en la iglesia ni en otro lugar. Y un día mi abuelo materno llegó a la casa de ellos y le dijo, ¿dónde está mi nieto? Quiero mirar a mi nieto. Me recuerdo que yo tenía 5 años. Y dijo mi abuelo, ¿dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está Mauri? Quiero mirarlo. Y no, pues no está, se lo llevaron. No, aquí está, ¿dónde está? Tiene días que no lo miro. Y me recuerdo que cuando me sacaron de allá, estaba allá en México, acostumbran a tener unas casitas de madera muy chiquitas que le dicen la cocina y la lumbre en la tierra. Y yo estaba allá, sentadito en una silla de madera. Y me sacaron, pero lo tremendo de esto es que yo estaba hasta jorobado, estaba hasta agachado. No sé si han mirado la gente de África, que están puro huesito, pura carnita nomás. Bueno, así estaba yo. Así estaba yo. Me recuerdo que mi abuelo me agarró, me cargó, no pesaba casi nada. Y me llevó con él. Y el diablo me ha querido matar desde mucho tiempo antes. Porque el diablo no ha querido que yo conociera esta verdad. Y el diablo también te ha querido matar porque no quiere que tú conozcas esta verdad. Porque el diablo sabe que el día que tú conozcas esta bendita verdad, te conviertes en un arma poderosa para el infierno, para el diablo en contra de ellos. Entonces ya estás aquí. Ahora tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Amén. Felipe decidió obedecer. Lo que tenemos que hacer es obedecer nada más. Amén. Pero miren, hay unas cualidades, como les digo, hay personas que puro negativismo son, que me van a correr, que me van a echar del trabajo, que se va a enojar mi esposa porque no le llevo dinero, y excusa y pretexto. Pero no entiende la dimensión. Pero miren los que andan en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu dicen, ahí voy a recibir una palabra. Los que andan en el Espíritu dicen, ahí voy a ser dimensionado. Los que andan en el Espíritu dicen, ahí se va a romper algo. Ahí voy a aprender algo hacia mi liderazgo. Voy a regresar diferente. Ahí me van a empoderar más. Voy a regresar con una mentalidad de reino. ¿Y cuál es la mentalidad de reino? La mentalidad de reino es la mentalidad de conquista. En esta casa se ha profetizado que vamos a conquistar las naciones y las vamos a conquistar. Se ha profetizado que vamos a llegar a las naciones y vamos a ir a las naciones. Amén. Pero cuando no entendemos la guianza del Espíritu, desobedecemos. Más bien, en vez de obedecer, desobedecemos. ¿Sí? El Espíritu guió a Felipe y él obedeció. Le dijo, cuando pase el carro, acércate. Y él escuchó que en ese carro venía un etíope eunuco que no entendía lo que leía. Estaba leyendo la Biblia. Así como usted y yo, y a veces no entendemos, pero viene el Espíritu Santo, viene un guía espiritual. Dice, pero no entendía nada. Y ese día Felipe le predicó del Evangelio. El eunuco se convirtió, el eunuco se bautizó y el eunuco recibió a Cristo. Después de bautizarlo, dice la palabra que se fue gozoso y alegre. Pero sobre todo, el eunuco llevó el Evangelio a Etiopía. ¿Sí? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera obedecido? Si hubiera quedado estancado. ¿Qué pasa cuando usted no obedece? Se queda estancado. Miren, he ido a comer a veces, algunas veces he ido solo,
Y a veces estoy bien a gusto, relajadito comiendo. A veces vamos y nos relajamos y comemos tranquilos. Y de momento, levántate que hay alguien que quiere escuchar una palabra. Y yo, Señor, ¿y para dónde le doy? Yo me levanto y empiezo a caminar. ¿Y para dónde le doy? Y me he encontrado gente que me ha querido detener, que me ha recordado el 10 de mayo y me ha dicho un montón de cosas. Y yo me sacudo y vámonos, sigue caminando. Y Espíritu Santo, ¿para dónde? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde le doy? Y métete para acá y me meto a una tienda. Y llego a esa tienda y no hay ni gente. Y me meto a un lado y no hay nada. Y me meto a otro lado y no hay nada. Y me meto a otro lado y Espíritu Santo, ¿y a quién le voy a hablar aquí a las cosas? No. Pero he encontrado a veces personas, una persona que está allá escondida, tranquila. Y yo, hey, me regalo un minuto, sí. Le traigo una palabra. Y me han dicho, sí, déselo fuerte al Señor. Y la gente me ha dicho, bueno, yo pensé que me venías a pedir dinero. Yo pensé, por la pinta que me vieron, yo creo. O con la cara de bravo, la cara de proceso que me quedó nada más. Me ha dicho, yo pensé que me vienes a pedir dinero. No, yo no vengo a pedirte dinero, vengo a darte una palabra. Y lo impresionante es que esa gente dice, ¿sabe qué? Estamos pasando por una situación, estamos pasando por algo muy fuerte y necesitábamos escuchar esto. Pero ¿qué pasa cuando una persona no obedece al Espíritu? Miren, hay veces que estamos bien a gusto, relajados, ¿sí o no? Hay veces que uno está en la casa y más ahorita que hace calor, con el aire prendido a lo que da, bien a gusto, bien cómodo, y uno está relajado, ¿no? Pero allá afuera hay gente, y hay veces que el Espíritu Santo te hace sentir, levántate y haz esto, agarra el teléfono y escríbele a este, no sabes lo que está pasando. Pero a veces por no hacerlo ya luego nos enteramos de otras cosas. ¿Sí? Tenemos que nosotros dirigirnos con el Espíritu, que el Espíritu Santo nos dirija. Miren, hay veces que no pasamos de lo mismo, porque estamos estancados y porque no buscamos o no queremos ser guiados por el Espíritu. Pero ¿quiénes son los guiados? ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu? Bueno, un guiado por el Espíritu es una persona obediente. Los obedientes tuvieran que haber dicho amén. Un guiado por el Espíritu es aquel que siempre está enfocado en cumplir la voluntad de Dios por la cual fue llamado. Esta casa, como dijo mi padre, y no es mentira, esta casa siempre está enfocada en manifestar la gloria. Esta casa siempre está enfocada en hacer la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Ganar almas para Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Un guiado por el Espíritu es aquel que sabe discernir los tiempos de Dios. Pero a veces como no hablamos con el Espíritu que nos enseñe, no sabemos. Señor, enséñame, Espíritu Santo, enséñame a mirar qué tiempo viene. Mira, viene un tiempo de formación, viene un tiempo de disciplina, viene un tiempo de crecimiento, hay muchos tiempos que el Espíritu Santo nos trae, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Usted cree que a veces cuando lo regaña mi padre, lo regañó nomás porque quiso? No, es que está en un proceso de formación, está en un proceso de discipulado. Pero como no discierne ese tiempo, yo creo que no le caigo bien, yo creo que la trae conmigo, yo creo que quiere más a Diego, yo creo que quiere más a Francisco, por eso no lo... No. ¿Sí? Ok. Un guiado por el Espíritu es aquel que pone a Dios por primero sobre todo. O sea que usted no me puede decir, a mí me guía el Espíritu, pero pone primero su trabajo, pero pone primero su casa, pero pone primero otras cosas, pero pone primero muchas cosas. Sí, un guiado es aquel que pone en primer lugar a Dios sobre todo. Lo llaman a servir y... No, es que el traje está muy caro. No, es que el traje está muy caro, es que la corbata está muy cara, es que la corbata no me gusta. Yo siento que me quedo mal. A mí no me gustaba la corbata, pero cuando me la puse por primera vez me sentí más guapo. A mí no me gustaba la corbata. Y ahora me siento muñeco con la corbata, aunque ya no la uso, pero sí. Amén. Pero un guiado por el Espíritu es aquel que lleva la carga junto a sus padres espirituales y no pone excusas. Lo voy a repetir, ¿ok? Un guiado por el Espíritu es aquel que lleva la carga junto a sus padres espirituales y no pone excusas. Yo sé que esto está fuerte, ¿verdad? Ok.
Un guiado por el Espíritu es aquel que está determinado a cargar su cruz y seguir al Cordero. Un guiado por el Espíritu es aquel que carga sus problemas, carga lo que lleva y no se detiene, y no para, y sigue caminando, y sigue avanzando, y sigue estableciendo, y sigue compartiendo lo que el Señor ha hecho con él. Amén. Pero este es el último punto que les doy. Dice, y un guiado por el Espíritu es transformado a la imagen de Cristo. Un guiado por el Espíritu es aquel que es transformado a la imagen de Cristo. O sea que si usted pensaba que ya había terminado de cambiar, déjeme decirle que no, todavía le falta mucho. Si usted cree que ya llegó hasta ahí, cristiano, hermanito, el líder, ya hasta ahí llegó, no, todavía le falta mucho. Nos falta mucho, dijo el otro, porque a mí también. ¿Ven? Déselo fuerte, déselo fuerte. Ok. Pero te pregunto en esta mañana, ¿quién te dirige a ti? Te pregunto a ti que estás en esa silla, ¿quién te dirige a ti? ¿Te dirige el Espíritu? ¿O te dirige la mujer? ¿O te dirigen los hijos? ¿O te dirige el sistema del mundo? ¿O te dirige la carne? ¿O te dirige la tentación? ¿O te dirige el pecado? ¿Qué es lo que te dirige a ti? ¿Quién es el que te dirige tu bendita vida, como dice mi madre? Pero esta mañana el Espíritu Santo está aquí. Y esta mañana el Espíritu Santo te va a empezar a inquietar y a revelar para que te dejes guiado por Él. Hay personas que ponen muchas excusas porque no entendemos quién es el Espíritu Santo. Como les decía, el amor de Jesús fue tan grande que aún sabiendo que iba a ir a la cruz por ti y por mí, aún así que Él sabía que lo iban a golpear, que lo iban a maltratar, que le iban a arrancar la barba, que lo iban a crucificar, Él sabía que lo iban a vituperar, Él sabía todas esas cosas. Aún así dijo, y yo rogaré al Padre para que nos deje el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre para que os deje un consolador. A veces no entendemos el sacrificio completamente de Jesús. Amén. ¿Quién te dirige a ti? ¿Te dirige tu voluntad? ¿Te dirigen los demonios? ¿Quién te dirige a ti? ¿Sí? Pero sabes, la bendición de Dios no es donde todo está bien. Felipe pudo estarse tranquilo porque ya todo estaba bien, ya habían llegado los apóstoles y ya habían tomado el control y ya se habían sucedido milagros y ya habían que la gente se había convertido, y Felipe pudo decir, me quedo tranquilo. Pero no, el Espíritu Santo de una manera tan especial lo usó a Felipe para hablar con el eunuco, y el eunuco para llevar el evangelio a Etiopía, a los etíopes. Amén. ¿Sí? Así es que te pregunto, ¿alguna vez te ha querido dirigir el Espíritu Santo? Porque yo sé que sí. Porque el Espíritu Santo, a todos los que estamos aquí, a todos, sin excepción de uno, a todos el Espíritu Santo nos ha querido dirigir. Pero el detalle es que a veces usted y yo no se da cuenta. Usted y yo está tan enfocado en el mundo, en la carne, en la comodidad, que no dejamos que el bendito Espíritu Santo nos guíe. Y es que miren, el mundo es tan tentador. El mundo es tan fácil dejarse guiar por el mundo. Salía con mi familia el día de ayer y miraba a tanta gente caminando y haciendo lo que quería, y dije yo, wow, tristemente toda esa gente está siendo guiada, pero no por Dios. Toda esa gente está dirigida por el mundo. Pero tú que estás aquí, tú que ya llegaste, a ti que ya te trajo el Espíritu Santo, es tiempo de dejarte guiar por Él. Es tiempo de que Él dirija tu bendita vida. Miren, lo tan impresionante del Espíritu Santo es que al tú dejarte dirigir tu bendita vida, al tú dejarte dirigir tu vida, no solamente te cambia a ti, no solamente cambia a tu esposa, a tu esposo, sino que cambia a tus hijos y cambia tu generación completa. ¿Amén?
Miren, al apóstol Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo un día, y eso está en el libro de Hechos. Fue dirigido el apóstol Pedro por el Espíritu Santo un día, que estaba, dice la Biblia que estaba orando, y dice que tuvo una visión de comer animales inmundos, y él dijo, yo no puedo comer eso, y dice que el cordero le dijo, mata y come, y él dijo, Señor, yo no puedo comer eso, pues según la tradición judía no puedo comer eso, y el Señor le volvió a decir, no llames inmundo a lo que yo he purificado. El Espíritu, mientras Pedro estaba orando, mientras Pedro estaba en la azotea, el Espíritu Santo lo dirigió y le dijo, allá afuera hay 3 personas que te están esperando. Allá afuera hay 3 gentiles que te están esperando y necesito que te vayas con ellos a la casa de Cornelio. ¿Sí? Y ese día se cumplió la palabra que le dijo Jesús, la cual fue que le daba las llaves del reino. Ese día, y así a ti y a mí, hay veces que el Espíritu Santo quiere darnos llaves de dimensiones nuevas, pero a veces nosotros no entendemos. Ese día se cumplió la palabra cuando por primera vez Pedro le predicó a los gentiles y a los judíos. Por primera vez en la historia, así como lo había hecho Pedro en el Pentecostés, que le había predicado a los judíos, ese día le predicó a los gentiles. Y desde ese día, gracias a esa prédica, usted y yo estamos aquí. Amén. Pero le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera obedecido? Posiblemente no estuviéramos aquí. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo no te hubiera guiado aquí? ¿A dónde estuvieras tú? ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu Santo no te hubiera traído a esta casa? ¿A dónde estuviera tu familia? ¿A dónde estuvieras tus hijos? Yo sí puedo decirles dónde estuviera. Mi sueño carnal era irme para México, comprar un terreno allá en el cerro y tener vacas y caballos y un montón de cosas. Pero en mis pensamientos ya no estaba mi familia ni mis hijos, mucho menos mis generaciones. Pero un día, como les dije, 13 de febrero del 2021, que el Espíritu Santo me trajo aquí, que después con dudas pensaba, ¿estoy o no? Pero ese día, hasta el día de hoy yo me recuerdo, porque de ese día empezó a transformar mi vida el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es tan maravilloso. Pero te digo una cosa, tu matrimonio, tu casa, tu ministerio necesita la guía del bendito Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos que el maravilloso Espíritu Santo nos guíe. Y es que un guiado por el Espíritu toma buenas decisiones, sabe en qué momento tomar decisiones. Amén. Te pregunto, ¿cuántos años llevas tomando malas decisiones? 30 años de mi vida, 31 años de mi vida tomando malas decisiones. 31 años haciendo lo que se me pegaba a mi regalada gana, como dice mi padre. Como decimos los hondureños, porque yo soy hijo espiritual de un hondureño y soy hondureño también. 31 años. Yo sé que los mexicanos no, pero ustedes mi padre espiritual es hondureño. Ok. 31 años tomando malas decisiones. 31 años siendo dirigido por el mundo, siendo dirigido por la carne y siendo dirigido por los demonios, por Satanás y un montón de cosas. Tú ya estás aquí. Tú ya estás aquí. Y hoy le tengo algo que me decía el Espíritu Santo. ¿Sí? Usted necesita, número 1, sujetarse a un guía. ¿Sí? Usted necesita sujetarse a un guía. Porque una persona insujeta, sin rumbo, sin guía, rebelde, sin quebrantamiento, lo único que va a hacer es cometer errores y errores y errores. Se lo voy a repetir. Usted necesita sujetarse a un guía, porque una persona insujeta, sin rumbo, sin guía, rebelde, sin quebrantamiento, lo único que va a hacer es cometer errores. Ok, yo sé que los que no quieren dejarse ya no les gustó, tranquilo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, antes tú ibas a donde tú querías.
Así es lo que tú querías, pero ahora otro te guiará. Y eso habla de dejarse dirigir por el bendito Espíritu Santo. Me gustaría que nos pongamos de pie. Me gustaría que nos pongamos de pie. Bendito Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Le preguntaba al Espíritu Santo una cosa. Mientras hacía esos temas, le preguntaba al Espíritu Santo una cosa. Y le preguntaba y le decía: Espíritu Santo, ¿por qué muchos hijos cristianos, mucha gente viene a la iglesia y no se queda? Le preguntaba eso al Espíritu Santo. Y él me hacía sentir que a causa de su rebeldía y de la falta de liberación, a causa de que mucha gente es rebelde y no se deja ministrar, es por ello que no los miramos aquí. Es porque no le gusta que lo dirijan, es porque no le gusta que le llamen la atención y le digan: hey, así no la vas a hacer, necesitas ser diferente. Miren, los discipulados son algo tan maravillosos. Los discipulados a mí me impactan tanto. Llevo 3 veces comiéndome el libro de Beneficios de la Cruz. Los discipulados nos ayudan a dirigir nuestra bendita vida. Cuando usted recibe una invitación de venir al discipulado, usted, en vez de, oh, son $20, oh, es que no tengo tiempo, oh, es que voy a llegar tarde, y excusa y argumento y excusa, más bien debería ser: voy a ir porque ahí voy a recibir algo. Voy a ir porque ahí me van a empezar a guiar. ¿Amén? Necesita usted dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero quiero hacer 2 llamados. Si hay alguien que nos visita por primera vez y si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador, me gustaría que repita esta oración. O si hay alguien que no se siente, que si muriera en este momento, que si muriera en este día, no sentiría que va al cielo, repita conmigo esta oración. Si hay alguien que dice: no sé qué pasó conmigo, pero me alejé de Dios, el Padre no te culpa porque te hayas alejado, porque te hayas ido. Más bien el Padre te está dando otra oportunidad. Pero esta oportunidad es para dejarte guiar tu bendita vida. La intención mía no es dañarte, la intención mía y la del Espíritu Santo es que te dejes guiar para ser diferente. Ya no lo hagas por ti. Ya no lo hagas por ti, porque muchos de nosotros ya estamos grandes. Pero tenemos hijos y un día vamos a tener nietos y un día vamos a tener generaciones. Hacelo por ellos. Así es que si tú sientes que no estás listo para irte al cielo, repite conmigo esta oración. Todos cierren sus ojos y levanten sus manos. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana, al escuchar tu palabra, he entendido que tú me has traído, que tú me has dirigido para venir a esta casa. En esta mañana te pido perdón por todos mis pecados, todos y cada uno de ellos. Hoy en esta mañana te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te pido que lo selles para el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguien que